Hoy tenemos un tema que vamos a compartir, tema titulado Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de acercarnos a Dios. Todavía estamos a tiempo de enmendar lo que sabemos que debemos enmendar, de corregir lo que sabemos que tenemos que corregir. La palabra del Señor nos dice que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es importante que nosotros tengamos los oídos atentos a la voz del Señor. Porque la persona que sabe escuchar logra entender que el escuchar atentamente es un buen remedio para los problemas del alma. No hay nada mejor en esta vida que la palabra de Dios, porque ésta enriquece nuestro ser, nos enseña acerca de la vida, nos enseña qué es lo que Dios desea, espera de nosotros, nos enseña por qué estamos aquí, nos enseña cómo vivir en esta vida de una forma provechosa. Y nosotros debemos aprovechar la vida, y para poder aprovechar esta vida, para poder aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado, debemos conocer su palabra, que es nuestro manual, para que nosotros aprendamos a vivir como conviene. Lo mejor de la vida es la presencia de Dios, como cantábamos hace un momento. Y muchos se pierden de la oportunidad, del privilegio de disfrutar la presencia de Dios por complejos, distracciones, por orgullo, por dureza de corazón, por falta de espiritualidad, por falta de conocimiento. Y son muchos los factores que pueden impedir en nosotros que disfrutemos de lo mejor de la vida. Pero hasta que nosotros no nos decidamos a trabajar para que con la ayuda de Dios podamos vencer esos obstáculos, nos vamos a estar perdiendo lo mejor de la vida. Un creyente que no ve la presencia de Dios como lo mejor que le puede pasar, no está aprovechando lo mejor que le puede pasar en esta vida. Nuestra relación con Dios debe ser una prioridad. Estar cerca de Dios debe ser un anhelo en nuestros corazones. Nosotros debemos esperar con ansias cada oportunidad que nos presenta el Señor de estar en su presencia. Debemos levantarnos motivados porque es una oportunidad de oración, de darle las gracias al Señor porque nos da un día más de vida. Debemos pasar todo el día esperando ese momento en el cual nos podremos presentar nuevamente ante su presencia y decirle: Señor, gracias por todo lo que ha pasado en este día. Debemos disfrutar cada oportunidad que Dios nos da porque su presencia es lo mejor para nosotros. Pero solamente podemos entender esto cuando estamos cerca de Dios. Porque el que no lo escucha dice: ay, sí, qué bueno, qué bien que ustedes sientan eso, pero no son muchos, no son todos los que sienten pasión por estar cerca de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos en este día es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para lograr que la presencia de Dios sea lo más importante en nuestra vida? La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo? Porque muchos de nosotros lamentablemente estamos muy distraídos y estamos muy enfocados en las cosas que hemos entendido que son convenientes, pero no son cosas que necesariamente van a lograr que nosotros avancemos y logremos los objetivos de nuestra vida. Hoy vamos a conocer una persona que es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de vida. Yo les pido que me acompañen a Hebreos capítulo 11, versículo 11. A través de la historia bíblica hemos conocido, hemos oído muchas predicaciones acerca del esposo de esta mujer. Y nos estamos refiriendo a Sara. Hemos escuchado hablar mucho de Abraham. Pero también esta mujer de Dios nos da mucho de qué hablar. Porque así como Abraham es conocido como el padre de la fe, como el precursor, como un motor para que la fe, para que la voluntad de Dios, para que la promesa de Dios
fuera posible en su nación, en su pueblo, y se extendiera aún hasta nosotros, así como su vida fue fundamental y determinante, también lo fue la vida de su esposa Sara. En Hebreos 11:11, nosotros encontramos que el Señor decidió incluirla en esa galería de los héroes de la fe. Y no es en vano. La razón por la cual Dios la menciona es porque fue importante su vida. La razón por la cual Dios la menciona es porque con su vida le sirvió a Dios. Y Dios la reconoce como una mujer muy valiosa para el desarrollo del reino de Dios. Dice Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando el autor hace referencia a que fue fuera del tiempo de la edad, es porque Sara dio a luz cuando tenía 90 años. Ella misma se rió cuando escuchó que en una epifanía del Señor, en una aparición del Señor antes de su encarnación, cuando Jesucristo habló con Abraham y le dio la promesa de que tendría un hijo, aún en su vejez, y Sara lo escuchó, ella se rió. Ella se rió en ese momento. Y fue una risa de burla. ¿Cómo yo con 90 años voy a tener un hijo? Si ya esas son cosas que yo no hago, ella misma dijo. Si son cosas que no pertenecen ya a mi diario vivir. Abraham y yo no estamos en esas cosas, ya nos hemos dedicado a otras cosas. Y aún así nos dice la palabra que el Señor puso en su corazón la fuerza de concebir. Puso en su corazón lo necesario. Y lo importante es que ella trabajó para que esa promesa del Señor fuera posible. Hebreos 11:11 nos dice que Sara fue una mujer de Dios. Hebreos 11:11 nos dice que Sara, en vez de alejarse de Dios en los momentos más difíciles de su vida, lo que hizo fue acercarse a Él. Que si María iluminó el Nuevo Testamento con su vida y con su testimonio, Sara lo hizo en el Antiguo Testamento con su fe. Hebreos 11:11 nos está diciendo que nunca es tarde para que la promesa de Dios se cumpla, que nunca es tarde para que nosotros podamos alcanzar lo mejor de la vida, los anhelos de nuestros corazones. El anhelo de su corazón era tener hijos y ella era estéril. Y Dios le dijo, nunca es tarde. Y ella fue una persona extraordinaria porque se dejó guiar por Dios. Y si bien es cierto que nunca es tarde para que podamos alcanzar lo mejor de la vida, también es cierto que para que alcancemos eso, debemos reconocer lo que Sara entendió y tuvo que reconocer, que sin Dios no es posible. Que nada es imposible, pero es para Dios, porque para nosotros hay muchas cosas que son imposibles. Como para el caso de ella, que en ese momento estaba limitada por la esterilidad de su cuerpo. Ella no concebía hijos. Y Dios con su gracia la bendijo con la oportunidad de concebir. Y a través de su vida nos demostró que es una adoradora del Señor, una mujer de excelencia, porque supo vivir de tal manera y se determinó a vivir de tal manera que su vida no quedó en el olvido, sino que fue colocada y es reconocida como uno de los héroes de la fe. A tal punto de que en ese grupo selecto de Hebreos 11, el Señor decidió mencionarla. Y no decidió mencionarla porque sí, sino porque se consagró, porque se dedicó, porque su vida fue un ejemplo. Porque en la medida en la que ella creyó en Dios y depositó su confianza en Dios, muchas cosas fueron posibles en su vida y a través de su vida. Todos nosotros atravesamos por momentos de incertidumbre y desesperanza como lo sufrió Sara. Todos nosotros atravesamos por momentos de grandes vacíos espirituales. Y todos nosotros llegamos a momentos a sentir que no podremos salir
de esa situación en la cual estamos. Pero Dios hizo un llamado a su vida y ella lo creyó. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer para ver cumplido ese propósito de Dios en nuestra vida? Porque al igual que Sara, podemos estar en una situación de la cual con nuestras propias fuerzas no podemos salir. Pero si nos abrazamos del Señor, ese propósito de nuestra vida, ese propósito de Dios, será posible. No importa que estemos fuera del tiempo, humanamente hablando. No importa que humanamente hablando nos digan que es imposible. No importa que humanamente hablando nosotros creamos que es imposible. Lo importante es que para Dios no hay nada imposible. Pero esas cosas imposibles se logran solo por medio de la fe. Y la fe es confianza en Dios. Es creer en lo que Dios dice que va a hacer. Y Sara creyó, aunque dudó, pero creyó. Aunque lo vio difícil, pero pudo atesorar esa esperanza en su corazón y la vio cumplida porque se acercó a una fuente adecuada. Se acercó a una fuente de donde ella podía obtener las bendiciones que su corazón tanto anhelaba. ¿Quién era Sara? Sara era esposa de Abraham y también medio hermana de su esposo. Era su fiel compañera, su compañera de travesía, porque el Señor llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela y ir al lugar que Dios le iba a mostrar, y Abraham salió con su familia. Así como fue valiente Abraham para seguir la voluntad de Dios, también Sara, en seguirlo y en acompañarlo y apoyarlo, y no ser un estorbo para su vida. Y esto es importante que nosotros hagamos este énfasis, porque para que el llamado de Dios sea posible en nuestra vida y sea confirmado en nuestra vida, es necesario que las personas que están en nuestro alrededor colaboren con ese llamado y no sean un obstáculo. Y Sara nunca fue un obstáculo para Abraham, ella siempre estuvo a su lado. Y ella siempre trabajó por esa visión, y esa visión sobre la vida de Abraham fue posible porque tuvo una esposa que lo apoyó. Y yo creo que Sara fue la inspiración para que se dijera que detrás de un gran hombre hay una mujer mucho mayor que ese hombre. Detrás de cada hombre exitoso hay una gran mujer que colaboró y no fue un obstáculo para que ese ministerio, para que ese emprendedor pudiese alcanzar sus proyectos en la vida. También es bueno destacar que Sara era una mujer hermosa. Era tan hermosa que su esposo temía por su vida. Abraham tenía miedo de que un hombre poderoso pudiese conspirar en su contra por la hermosura de su mujer. Y yo me imagino que Sara se sentía halagada cuando él llegó a Egipto y le dijo: mira, no digas aquí que somos esposos. Vamos a recurrir a nuestro primer argumento, que es una realidad, que somos medio hermanos. ¿Por qué? Porque él dijo: si Faraón te ve, me va a mandar a matar para quedarse contigo. En esto Abraham no fue un buen ejemplo de vida, y por eso el Señor lo llevó a un desierto espiritual donde le enseñó muchas cosas. Pero también debemos reconocer que Sara debió haberse sentido muy bien, de que él sintiera miedo, de que la codiciaran. Ah, sí, eso tú piensas, sí, es que tú eres muy bonita, Sara. Ah, entonces yo soy muy bonita. Entonces Sara tenía que sentirse muy bien de que su esposo tuviese ese temor en su corazón, porque era hermosa de apariencia y también lo era de corazón. En Egipto y en Gerar, Abraham hizo lo mismo, y de ambas Dios lo sacó con vida, porque a Faraón le impidió que se acercara a Sara, y a Abimelech también le impidió que se acercara a Sara. ¿Por qué? Porque Dios tenía una promesa con esta pareja. Lo que nos indica que cuando Dios tiene una promesa con nosotros o tiene un plan con nosotros, Él nos guarda, aun nosotros nos queramos desviar de eso. Porque ni siquiera estaban conspirando otras personas contra ellos. Ellos mismos estaban conspirando en contra del plan de Dios. Y aunque quisieron desviarse,
pues Dios los traía nuevamente al camino. No, ustedes sigan por aquí. Pero es que me van a matar. ¿Y quién dijo? Mira cómo te protegí de Faraón, mira cómo te protegí del rey Abimelech. No tienes por qué temer. Yo soy tu provisión. Yo soy tu guardador. Yo soy el que los unía a ustedes. Manténganse unidos, no importando las dificultades. ¿Y cómo estaba Sara? Siempre de compañera fiel de su esposo. Y su esposo siempre enamorado de su esposa. Había una mujer llamada Agar, que era sierva de Sara, que Sara, luego de la promesa de Dios de que iba a concebir un hijo y de ver que esa promesa no llegaba, decidió decirle a Abraham que se acercara a Sara en intimidad, a Agar, perdón, para que tuviese un hijo, para que se cumpliese la voluntad de Dios. Y esto es un error de parte de Sara, porque nosotros no tenemos que ayudar a Dios. Sara en un momento llegó a pensar que era tan buena, o llegó a distraerse tanto, a complicarse tanto su mente, a estar en una crisis tan grande por el anhelo de su corazón, que corrompió la vida de su marido. Y él se resistió, porque ya insistimos que él era un hombre profundamente enamorado de su mujer. Pero aún así ella insistió para que se acercara a Agar y tuviese un hijo. Ella buscó una alternativa para cumplir, entre comillas, la voluntad de Dios. Como muchos de nosotros queremos, por medio de nuestra fuerza, hacer las cosas que aparentemente son agradables a Dios. Pero ella buscó su mecanismo. Ella no siguió la orden que el Señor le había dado, la promesa que Dios le había dado. ¿Y qué hizo esto? Provocarle grandes dolores de cabeza a Sara, porque luego Agar estaba dándose la posición que no le correspondía, porque ella sí le dio un hijo a Abraham llamado Ismael y ella no podía concebir. Y eso provocó que en diversas ocasiones Sara hiciera que Abraham expulsara a estas personas del campamento, porque sentía celo en su corazón. ¿Y por qué vino este dolor de cabeza? Porque ella se lo provocó. Porque al igual que Sara, nosotros nos provocamos problemas innecesarios cuando queremos ayudar a Dios, o cuando queremos hacer cosas que supuestamente Dios nos mandó a hacer, cuando Dios no nos mandó a hacer esas cosas. No, porque Dios lo que te dio fue una promesa, ¿sí o no? Sí. Que tú ibas a tener que un hijo. Bueno, pues yo te voy a buscar a una mujer que te dé un hijo. Sí, pero fue contigo. Ah, pero es que yo soy estéril. Atención, limitaciones. Ella se enfocó en sus limitaciones antes que enfocarse en el poder de Dios, que era el que iba a darle la oportunidad de concebir. Que es lo que dice Hebreos 11, el pasaje que estamos estudiando, que fue Dios que le dio a Sara el vigor, el poder de concebir, aún estando pasada de la edad de concebir. Lo que nos indica que hubo un proceso en la vida de Sara, de donde ella estaba siendo una mujer autosuficiente hasta ser una mujer que aprendió a depender de Dios. Y ese es el proceso que todo hombre y toda mujer debe aprender a asimilar en su vida. Sara es un ejemplo de vida porque ella aprendió a caminar con Dios y a someterse a la voluntad de Dios. Y es un ejemplo tanto para mujeres como para hombres, porque con su vida nos da un ejemplo a cada uno de nosotros. Ella recibió un cambio de nombre. Ella se llamaba Sarai, y Dios le cambió el nombre a Sara como una evidencia de la transformación que estaba logrando en su corazón. Como muchos de nosotros, Dios tiene que cambiarnos, o a todos nosotros Dios tiene que cambiarnos el interior, para que nosotros podamos ser esas personas que Él desea que nosotros seamos. Sara tenía un lema, ya que estamos estudiando su vida, y es el siguiente. El lema de Sara es: ¿hay alguna cosa imposible o difícil para Dios? Ese era el lema de Sara. Y era el lema de Sara porque ella aprendió que no había nada imposible
que se pudiese lograr en su vida, porque su vida era un milagro, porque su hijo era un milagro, y porque ella pudo reír de alegría y de gozo porque vio cumplida la promesa de Dios en su corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros, por medio de nuestra fuerza, nuestro ingenio, nuestra sabiduría, tratamos de cumplir nuestros deseos? Eso nos trae dolor de cabeza. Eso nos trae conflictos, eso nos trae problemas que nosotros nos hemos provocado. Y eso es lo que nos enseña la vida de Sarai. Que cuando nosotros vivimos a nuestra manera, lo único que logramos obtener son problemas, dificultades, enfermedades, situaciones irreparables, como fue el caso de Ismael, que fue un hijo que Abraham tuvo que tenerlo lejos de él, producto del celo que había en el corazón de su esposa. Pero ¿qué nos enseña Sara? Que cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios y esperamos el tiempo de Dios en nuestra vida, nosotros reímos de gozo, nos gozamos con el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque Sara vio cumplida la promesa y dio a luz un hijo llamado Isaac. ¿Y usted sabe lo que significa Isaac? Risa. ¿Y por qué ella le puso risa a su hijo? Porque su hijo produjo gozo en su corazón. Porque cuando el creyente cumple la voluntad de Dios, en su corazón se produce un gozo que no se puede contener. Y ella en un momento de su vida se rió de burla, burlándose de Dios. Pero en otro momento se rió por el gozo que Dios estaba produciendo en su alma, en su corazón. Usted tiene que tomar una decisión en este día. Si usted va a ser esa Sarai que vive buscando las alternativas para salir de sus problemas o lograr sus objetivos en la vida, lo cual le va a producir solamente más dolor y más problemas, o si va a ser esa Sara que Dios formó a través de ese desierto, a través de esas situaciones, a través de esos problemas que permitió que se suscitaran en su vida para formar su carácter. Y que su lema pueda ser: ¿acaso hay algo imposible para Dios? De ninguna manera, porque Dios ha hecho todo posible en mi vida. Dios me ha dado más de lo que yo pude haber deseado en mi corazón. Y Dios le dio a Sara un hijo que fue un patriarca, que fue un hombre de Dios, que fue un hombre que estuvo dentro del linaje especial del Señor, un padre de multitudes, una promesa de la cual hasta nosotros hoy día hemos sido bendecidos por la vida de Isaac. ¿Y cómo no iba a sentir gozo si su simiente, si el fruto de su vientre fue un hombre que bendijo naciones, personas, multitudes? Y eso es lo que pasa cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios. Sara era una mujer que bendijo su casa porque aprendió a esperar en Dios. Y esa mujer que aprendió a vivir por sus propias fuerzas, pero que en el proceso de la vida el Señor trató con su corazón, llegó a ser un ejemplo para todas las mujeres en la humanidad, porque el mismo apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:6 le enseña a las mujeres: mujeres, miren a Sara como un ejemplo de vida. Miren a Sara porque ella fue una mujer que respetó a su marido. Y que por respetar a su marido es bien considerada dentro de la fe cristiana, porque fue una persona que no fue un obstáculo en su hogar, sino que fue una bendición en su casa. La Biblia dice que Sara le decía Señor a su esposo, pero no porque ella fue una mujer sin carácter. No, en esto se evidencia el carácter de esta mujer. En esto se evidencia la altura de esta mujer, la firmeza de esta mujer, que no se sentía grande por lo que ella hacía, sino por lo que ella era. Y que el hecho de que ella le diera un trato respetuoso a su marido no la hacía menos, sino que la hizo más. Ella enseña
que la mejor manera de aportar una mujer en su hogar es siendo una persona no sumisa por ponerse debajo de los pies de su marido, sino más bien una compañera fiel que le dé respeto a su marido y que provoque que su marido la respete a ella. Una mujer que respetó a su esposo y que su esposo se sentía orgulloso de su esposa. Y nosotros sabemos que Sara llamaba Señora a su esposo, lo distinguía de una forma especial, porque su esposo fue un hombre que se ocupó de amar a su esposa, porque siempre que el hombre se encarga de amar a su esposa, la mujer no tiene ningún problema en respetar a su esposo, ningún problema. ¿Y por qué el Señor hace este énfasis en 1 de Pedro 3:6? Bueno, porque Dios sabe que para que el modelo que Él estableció se pueda cumplir en el hogar, el hombre tiene que ser la cabeza. Pero hay muchos hogares donde el hombre no es la cabeza, porque el hombre no está ocupando su lugar y la mujer está fuera de su lugar. Y esta fue una mujer que pudo ser de bendición para su casa porque estaba en su lugar, porque su esposo también estaba en su lugar. Sara fue una mujer con una promesa. Dios le prometió un hijo a pesar de sus limitaciones. Y esa promesa se pudo cumplir en su vida porque ella le creyó a Dios. Sara fue una mujer que, a pesar de las buenas cualidades que hemos mencionado en este día, también podemos reconocer errores que ella cometió, porque ella dudó. Cuando ella se rió en Génesis 18 de la palabra que le estaba dando Dios, ella estaba dudando en su corazón. Pero Dios no la avergonzó por su duda, porque un error en la vida no significa que es el fin, porque todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de enmendar, de corregir, de retribuir, de tomar el camino correcto para poder disfrutar de lo mejor de la vida. Sara fue una mujer que, a pesar de que dudó, la promesa de Dios se cumplió en su vida porque ella no se abandonó porque un día cometió un error, sino que ella le creyó a Dios y se puso en las manos de Dios, confió en Dios para que Dios hiciera su obra de amor en su vida. Fue una mujer autosuficiente. Y sabemos que fue una mujer autosuficiente porque cuando no podía ejecutar algo, pues ella buscaba la alternativa. Agar fue una alternativa que ella buscó para lograr el deseo de su corazón. Y eso nos enseña que era una mujer autosuficiente. Y la vida la enseñó a ser una mujer dependiente de Dios. Y esta es la grandeza de la palabra de Dios. La grandeza de la palabra de Dios consiste en que las personas que ella menciona, que la Biblia menciona, no solamente reconoce sus fortalezas, sino también sus debilidades, para que nosotros podamos aprender que Dios obra en nuestra vida a pesar de nuestras debilidades. Porque además de que ella dudó, a pesar de que era autosuficiente, a pesar de que habían ciertas cosas en su corazón que podían ser un impedimento para que la promesa de Dios se cumpliera en su vida, a pesar de eso Dios se glorificó en ella. Porque en ese proceso ella aprendió a ser una mujer diferente. Mujeres, si ustedes quieren ser personas que honren a Dios en sus vidas, tienen que tomar el ejemplo de Sara, que fue una mujer extraordinaria porque se dejó guiar por Dios. Y podemos reconocerla como una adoradora porque fue alguien que nunca estimó nada por encima de Dios en su vida. Como dijimos hace unos minutos atrás, todos atravesamos por momentos de desesperanza, pero eso no significa que es el fin, porque lo mejor está por venir. Si estamos en las manos de Dios, lo mejor está por venir. También Sara fue una mujer hospitalaria, porque ella y Abraham trabajaron para que Dios se sintiera acogido en su hogar. Cuando en Génesis 18, Abraham vio de lejos
venir 3 personas y uno de ellos lo pudo identificar como alguien especial y los recibió en su casa. Y fue donde Sara y le dijo, prepara un banquete, prepara la harina, prepara un buen becerro, hazlo bien para que se sientan bien recibidos. Y fueron hospitalarios. Y el Señor se sintió acogido en este hogar porque ellos trabajaron para que el Señor se sintiera bien recibido. Y con esto también nos dan un ejemplo que nosotros debemos hacer, que Jesús se sienta en casa. Debemos ser hospitalarios con el Señor en nuestros corazones, porque muchas veces no nos comportamos muy bien. La Biblia dice que nosotros somos la casa de Dios, que somos la morada del Espíritu de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se siente el Espíritu de Dios en tu corazón? ¿Acogido o rechazado? Yo no sé si usted ha tenido experiencias de que ha llegado a alguna casa donde no es bien recibido, o que está pasando unos días en una casa donde los primeros días fueron placenteros, pero después las personas lo comenzaron a ver como una carga. Y cuando usted nota esto, usted se siente incómodo, se siente mal, se quiere ir. ¿Por qué razón? Porque esas personas no están siendo hospitalarios con usted. Y la pregunta es, ¿cómo se siente el Señor con nosotros? ¿Bien recibido o rechazado? ¿Se siente el Señor acogido por nosotros? ¿Se siente el Señor en casa cuando está en nuestros corazones? ¿O estamos nosotros con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida provocando que el Señor sienta rechazo en nuestras vidas? Esto es algo a lo cual debemos prestar atención porque debemos trabajarlo. Hay algo que nos enseña la vida de Sara, y es que solo nos damos cuenta de lo que Dios es capaz de hacer cuando confiamos en Él y nos dejamos guiar por el Señor. Solo nos damos cuenta de los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida cuando nos dejamos guiar por el Señor y dejamos nosotros de buscar las alternativas humanas para lograr los objetivos de nuestro corazón. Hasta que usted comience a confiar en Dios, no verá lo mejor de su vida. Eso es lo que nos enseña la vida de Sara. Mientras usted siga buscando por sus propios medios lograr sus objetivos y no comience a esperar en Dios y a buscar la voluntad de Dios para su vida, entonces no va a poder aprovechar lo mejor de su vida. Usted decide. Usted decide si va a seguir en contra de la corriente o si va a buscar a Dios cuando todavía tiene tiempo. Usted decide si va a clamar a Dios en este día y le va a decir, Señor, yo quiero que tú guíes mis pasos, o si es una persona que va a seguir insistiendo en vivir a su manera. Porque yo quiero que usted entienda algo. Si Dios tiene un propósito con su vida, no importa que sea a los 95 años, Él lo va a cumplir. Pero qué bueno es que a tiempo nosotros podamos decirle, Señor, yo no quiero esperar que llegue el último momento de mi vida, sino que yo quiero disfrutar desde ahora en adelante todos los días en tu presencia. Yo quiero disfrutar cada momento en tu presencia. Yo no quiero disfrutar los últimos años de mi vida. Yo quiero que usted entienda que Sara vivió 127 años, ¿verdad? Sara vivió 127 años, de los cuales 90 de ellos fueron sin la promesa de Dios. Y solo los últimos años, unos 30 años de su vida, ella vivió con la promesa de Dios en su vida. No espere hasta que llegue la última parte para buscar a Dios. Cuando ya entramos por una hendidura casi en la cual no tenemos oportunidad, sino que busquemos a Dios ahora que tenemos tiempo, porque todavía estamos a tiempo de disfrutar lo mejor de esta vida. Aún estamos a tiempo de poder aprovechar lo mejor que podemos nosotros tener, que es poder estar en la presencia del Señor. Yo quiero concluir con lo siguiente. Yo quiero que usted lleve en su corazón estas 4 cosas que nos enseña Sara como una mujer de Dios, cuya enseñanza le sirve tanto a hombres como a mujeres. Número 1,
Sara nos enseña que las limitaciones humanas no son un obstáculo para la voluntad de Dios, porque ella era estéril y aún así tuvo un hijo. Número 2, Sara nos enseña que el llamado de Dios no se alcanza con nuestras propias fuerzas, porque ella recibió las fuerzas del Señor para poder concebir. Ella no fue a un gimnasio ni se puso en una dieta estricta para poder lograr esto. Fue Dios quien hizo el milagro. Número 3, la vida de Sara nos enseña que el llamado de Dios se cumple a su tiempo y que si queremos ver la promesa de Dios cumplida en nuestra vida debemos ser pacientes y esperar en Él y conocerle a Él para poder disfrutar su presencia. Y número 4, la vida de Sara nos enseña que para caminar con Dios debemos creerle y debemos seguirle. Si no, Dios nos llamará a cuenta. Porque yo quiero que usted sepa algo. El Señor llegó a la casa de Abraham, se sentó y fue bien recibido. Y fue honrado con el buen trato que le dio Abraham y Sara. Y Dios estaba hablando con Abraham y le dijo, yo te voy a dar un hijo. Abraham tenía 100 años. Pero Abraham sabía con quién estaba hablando. Y él creyó, porque era el anhelo de su corazón, que su esposa le diera un hijo. Pero Sara estaba en la cocina preparando los alimentos, oyendo. Sara era tan mujer que ella estaba cocinando, dirigiendo la cocina, haciendo todas las cosas y llevando la conversación de su esposo. A tal punto de que cuando su esposo, hablando con Dios, recibió la promesa, ella también respondió y ella no estaba en la conversación. Oye, de que yo voy a tener un hijo. Y quizás todo el mundo en la cocina habrá dicho, ¿de qué está hablando Sara? ¿No? Que ella estaba llevando todo. Sara era una buena administradora de su hogar. Vamos a enfocarlo de esa manera. Yo creo que los especialistas de la conducta y aquellos estudiosos del cerebro se dieron cuenta de que las mujeres trabajan con los dos hemisferios con Sara. No es que había algo especial en esa mujer. No, es que son de todas. Todas las mujeres saben trabajar, haciendo sus trabajos y conduciendo otras cosas. Sí. En estos días yo estaba en el trabajo y estaba hablando por el teléfono y una persona me estaba hablando. Y yo escuchando la llamada y esa persona hablándome, y yo a la persona la veía. Entonces en un momento le dije, espérate, que no puedo hacer las dos cosas a la vez. Las mujeres sí, responden el teléfono y responden la cosa y escriben un correo al mismo tiempo, son diferentes. Sara es un ejemplo de esto. O sea que Sara también hizo sus aportes al área de la neurología. Sí, ella tuvo su aporte científico. Pero lo que quería hablarles es lo siguiente. Ella estaba en la cocina y ella escuchó eso. Ella captó eso. Pero ella no se dio cuenta de que el Señor también captó su risa y la mandó a buscar. Ven acá. Ay, ¿qué pasó? Tú te reíste. ¿Yo? Sí, tú. Tú te reíste. Y hoy te digo que para Dios no hay nada imposible. Y ese fue su lema. Porque un año después, en esa misma fecha, ella tenía un hijo en sus brazos. Como el Señor se lo había prometido. El Señor le dio el anhelo de su corazón y transformó esa burla en una risa de gozo y de agradecimiento. Porque Dios confrontó su incredulidad. El Señor en este día quiere confrontar nuestra incredulidad y nos está llamando a su presencia para decirnos, ¿acaso hay algo imposible para mí? En este día tú te sientes
solo, abandonado, sin capacidad, sin fuerzas, sin la oportunidad de poder corregir, enmendar, hacer lo que nunca has podido hacer y que siempre has anhelado hacer. Pero el Señor quiere que entendamos que para Él no hay nada imposible. Y quizás nosotros nos estamos haciendo una pregunta en este día. Si para Dios no hay nada imposible, ¿cómo yo puedo ver lo imposible hecho posible en mi vida? Eso es solamente en la presencia de Dios que se puede hacer posible lo imposible. Recuerde que Sara durante 90 años fue estéril hasta que Dios llegó a su vida. Y a partir de ese día ella fue una mujer diferente. Ya Dios había transformado y estaba trabajando en su corazón, pero cuando llegó a su corazón y a su vida y se reveló como el Señor para quien no hay nada imposible, como el proveedor, como el Dios todopoderoso, ella cambió. Y lo que nosotros debemos anhelar en nuestros corazones es ese encuentro con ese Dios todopoderoso que cambie nuestro corazón y nos enseñe lo imposible. Quizás por nuestro corazón y por nuestra actitud, nosotros nos hemos estado perdiendo muchas cosas en la vida. Y durante muchos años nos han repetido lo mismo, nos han repetido lo imposible, lo difícil, lo incapaces que somos de lograr cosas que hemos anhelado en nuestros corazones. Y el motivo de este mensaje en este día, que tú entiendas que lo único que te divide de lo imposible es la presencia de Dios, porque inmediatamente Dios entre en la escena de tu corazón y tú seas hospitalario con Él y tú le digas: Señor, yo te doy la bienvenida a mi corazón y yo quiero que tú me ayudes a vivir la vida que tú tienes preparada para mí. Entonces, y no antes, vas a ver el cambio que toda la vida ha anhelado tu corazón. Y de una vez y por todas vas a poder vivir esa vida que tú sabes que el Señor te ha llamado a vivir. La razón por la cual nosotros conocemos a Sara como una adoradora de Dios, porque por eso le hemos introducido dentro de este segmento de nuestra serie dedicada a la adoración, es porque ella fue una persona que no estimó nada por encima de Dios en su vida. Lo que nos enseña que ella era una adoradora del Señor y que con su vida pudo bendecir tantas personas que aún tantos años después estamos hablando de ella, estamos aprendiendo de ella, y esto es lo que significa saber aprovechar la vida. Hay algo muy interesante. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos de los 90 años hacia atrás de Sara. Pero la llegada de Dios a su vida le dio tanto significado que esos últimos años, aunque fueron pocos en comparación con lo que vivió antes, ha dado tanto que hablar que nosotros nos gozamos de poder conocer a una persona extraordinaria como ella. Muchos de nosotros hoy nos estamos privando de disfrutar lo mejor de la vida y al mismo tiempo estamos privando a otros de que a través de nuestra vida puedan ser bendecidos por la obra que Dios pueda hacer en nosotros. Y lo único que nos separa de esa presencia de Dios, que hace lo imposible posible en nosotros, es la dureza del corazón, el orgullo, los complejos, las distracciones, el enfoque en lo que nada aprovecha. Por eso yo te invito en este día que tú puedas poner a un lado todo lo que es una distracción para ti y pongas tu mirada en el Señor y puedas cantar con un sentido y una intención distinta esa adoración que hace un momento
nosotros estuvimos cantando. Hace un momento nosotros le estábamos diciendo al Señor, tu presencia es el cielo para mí. Y quizás nosotros lo dijimos de los labios hacia afuera. Ahora yo te invito a que cantes esto de tu corazón hacia afuera. Que tú le puedas decir al Señor, tu presencia es mi atmósfera. Usted en películas, porque nunca ha estado fuera de la atmósfera, usted ha visto lo que le pasa a las personas que salen de nuestro cielo, de nuestra atmósfera. Esas personas se asfixian, se ahogan, se mueren al instante, porque están fuera de ese ambiente vital. Estar fuera de la presencia de Dios es vivir como si nos estuviésemos asfixiando todo el tiempo. Porque estar fuera de la presencia de Dios es estar fuera de la atmósfera de vida. Por eso todo el que está lejos de Dios siente pena, dolor, que no desaparece. Y estar en la presencia de Dios no significa que se van a acabar los problemas, significa que vamos a afrontar la vida desde otra perspectiva, con otra forma. Nos vamos a sentir acompañados por ese Dios que acompañó a Sara en todo momento y que la ayudó a ver que todo lo que para ella era imposible fue posible. Dios la sacó de su tierra y la guardó en todo momento, nunca le faltó nada. Cuando estuvieron en peligro de personas muy poderosas, el Señor estuvo con ellos y le hablaba en sueño a esas personas y le decía, no te atrevas a tocar a esas personas porque son mis hijos. Y cuando Dios iba a hacer algo, iba a cumplir un gran juicio como la ocasión de Sodoma y de Gomorra, el Señor antes le advirtió a Abraham, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Porque ese es el nivel de intimidad que Dios quiere que tengamos. Porque cuando estamos cerca del Señor, grandes cosas suceden, milagros son posibles. Y si tú dices en este día, yo por fe creo que el Señor está visitando mi corazón, yo quiero expresarle a Él que su presencia es lo mejor para mí, que su presencia es ese lugar, esa atmósfera en la cual yo puedo sentir lo que nunca he podido sentir en esta vida. Esta vida solamente me ha dejado dolor y yo quiero vivir mi vida de otra manera. Yo quiero sentir lo que sintió Sara, gozo en el corazón. Que el fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo sea el fruto de Sara, el gozo de haber cumplido la promesa, de ver cumplida la promesa de Dios en nuestro corazón. Si hay algo que en tu corazón tú sientes que ha sido un tema que nunca se ha podido resolver, un tema que nunca ha tenido solución, una carga de la cual nunca te has podido despojar, una tristeza que nunca has podido abandonar, si tienes una situación que nunca has podido resolver o que hoy día la ves muy difícil de solucionar, si tienes un tema que está cargando tu mente, el mismo Dios que le dijo a Sara, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Es el mismo Dios que hoy nos está diciendo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Para Él no hay nada imposible. Por eso yo te invito a que te pongas de pie y estando en su presencia le puedas decir, aquí es que yo debo estar. Porque partiendo de aquí todo será diferente. Porque partiendo de aquí todo será posible en el Padre. Guíanos en esta adoración. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas en este día.